Eso, súper bien. Una disculpa si escuchan a un gato. Acabo de adoptar uno, entonces se Ay, llama, verlo, a verlo, se llama A Burdeos. ver, a profe. verlo. El profe ni siquiera termina. Se ve en esta casa, no sé si lo van a ver. El A mío ver se si me ve, llamaba. profe. Yo no conozco los gatos. ¿Sí se ve? No, ¿No? ¿Sí se ve? no. Ah, ya lo vi. Sí, Ya sí se se fue. ve. Ay, ya se fue. El mío se llamaba Sirius Black. Súper bien. El mío se llama Burdeos. ¿Cómo? Burdeos. ¿Burdeos? Vaya. Le iba a llamar Bordeaux, me iba a ser difícil la pronunciación para algunos. De acuerdo. Bueno, continuemos con las clases, ¿vale? ¿Me pueden decir si pueden ver la presentación, por favor? Zoom Se dice que ve. sí. Sí se ve. Súper. Bueno, el siguiente tema es hormonas tiroideas y paratiroideas. Habíamos hablado un tanto de este tema, sobre todo al final de la clase pasada, pero como les dije, siempre vale la pena ahondar un tanto más en cada uno de estos temas que me parecen interesantes del sistema endocrino. La tiroides entonces se sabe que anatómicamente se encuentra situada debajo de la laringe a ambos lados y delante de la tráquea. ¿Cuál es el peso aproximado que tiene, sobre todo en adultos sanos? Porque, bueno, habíamos hablado del bozo tiroideo, ¿no? Cuando existe este agrandamiento e hipertrofia de la glándula tiroides, y estos tendrán un peso mayor, por supuesto, pero en general oscila entre los 15 y los 20 gramos, es decir, no pesa mucho, ¿de acuerdo? ¿Cuál va a ser alguno de los fundamentos que requerimos como efecto máximo de la tiroides? Pues sintetizar y liberar a torrente sanguíneo tanto tiroxina como triodotironina, que en este caso sería T4 y T3. Si estas están presentes, habíamos hablado, por supuesto, que vamos a tener un adecuado metabolismo energético sobre todo, pero de igual forma, si estas están en adecuada cantidad y calidad, vamos a tener un aumento del metabolismo per se. Es decir, si no estuvieran estas, tendríamos una eh, parte ralentizada del mismo metabolismo, pero en el caso de que estén presentes, pues se mantendrá. En este caso se requiere sí o sí de que la hipófisis sea estimulada como tal para poder producirlas a nivel de tiroides. Y en este caso, la hormona que se requiere es la TSH, ¿no? La habíamos visto, la tirotropina, que también es otro de los nombres que pudiera tener dicha hormona, ¿no? Y también otro de las hormonas importantes, pues la calcitonina, que nos apoya en el metabolismo del calcio, como vimos, pero que hoy repetiremos para que nuevamente quede claro. La síntesis y secreción de estas hormonas importantes de tiroides, se sabe que las dos tienen actividad, sí, tanto T4 como T3, pero T4 al final de cuentas es la que va a tener mayor actividad con respecto al metabolismo energético. 93% es lo que dicen los textos, en contraste a la T3 que va a ser solamente 7%, ¿de acuerdo? Ahora bien, ya vimos el órgano en lo macro. En lo micro, ¿cómo se vería la anatomía de la glándula tiroides? Se sabe que esta glándula está formada por folículos cerrados, que serían como estos círculos, por decirlo a grosso modo como tal, y que estos a su vez están conformados por células de tipo cúbica, ¿no? Y de hecho es muy sencillo ubicar una célula de tipo cúbica. Si recordan sus clases de histología, se darán cuenta que, bueno, hay diferentes tipos de células y entre estas están las cúbicas, ¿no? La cual es la de esta que es donde va a estar, que es la que está aquí, dice
colloid, va a estar inmersa la tiroglobulina. Y en las diapositivas que siguen, veremos cómo es que se forma y dónde se forma la tiroglobulina, para que esta, una vez que se conjunte al yodo y demás, podamos tener la T4, la T3, etcétera, ¿de acuerdo? Pero lo veremos más adelante. Voilà. Se requiere sí o sí, para poder formar tanto T4 como T3, la presencia de yoduro, de yodo. Se sabe que en general y de manera sana tendríamos que consumir y almacenar 50 miligramos al año de yodo, ¿de acuerdo? Eso equivaldría aproximadamente a 1 miligramo en general por semana. Se sabe que una vez que se utiliza y ya no se almacena, la eliminación de este yoduro, de este yodo, va a ser vía renal. Ahora bien, también es importantísimo saber que para que pueda ingresar a la célula, y sobre todo a nivel de tiroides, se requiere sí o sí de una bomba sin portadora, ¿de acuerdo? En la cual vamos a tener el conjunto de sodio y el yodo como tal. Ahora bien, veamos el esquema, ¿no? En la parte superior tenemos a la ya clásica conocida por ustedes y que son expertos en la misma, la bomba sodio-potasio ATPase, ¿vale? Si tenemos esta bomba, entonces vamos a tener la presencia de energía, ¿de acuerdo? Es decir, de ATP per se. Y en este sentido, reglen unos segundos para poner a Burdeos en otra habitación, por favor. Sí, sin problema. O se escucha mucho, o no se escucha mucho. Sí se escucha, pero se escucha más usted. No, entonces no tiene sentido. Denme unos segundos para escucharme solamente yo. Soy un poco ególatra, pero si no, no tiene sentido. No, regálenme unos minutos, por favor. Solo unos. Listo, qué amables. En fin, les decía, requerimos entonces la presencia de la bomba sodio-potasio ATPase para que en conjunto a esta presencia de energía podamos tener la activación sí o sí de la bomba sin portadora de yodo-sodio, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que entra sodio, también entra yodo en general, ¿no? Pero se requiere de ATP de igual forma. Una vez que esto sucede, se requiere externalizar una vez que se tiene un yodo ya activo per se, se tiene que externalizar nuevamente, insisto, pero para que esto suceda requerimos tener un intercambio entre el cloro y el yodo, ¿de acuerdo? Y a esta bomba, los textos, no sé por qué, pero los textos le llaman pendrina como tal, ¿de acuerdo? Es decir, a la bomba pendrina significa que va a entrar cloro y va a salir yodo per se, ¿ok? ¿Hasta aquí claro esta parte del yodo? ¿Lo tomo como un sí? Sí, ¿Lo todo repito? bien. Sí, Sí. ok. Sí. Bueno, Profe, ¿cómo sí, dijo que se llama la bomba? ¿Pendrina? sí, aquí está, textual, pendrina. Ah, ok. Gracias. Un placer. Y bueno, entonces, para que la tiroglobulina, que per se va a sintetizar en el retículo endoplásmico rugoso y en el aparato de Golgi, para formar el precursor inicialmente de tiroglobulina, esta, es decir, el precursor de tiroglobulina, va a salir, ¿de acuerdo?, mediante la presencia de una peroxidasa como tal. Una vez que está ya la tiroglobulina, una vez que se oxidó per se va a yodar, es decir, se va a acoplar con el yodo. La tiroglobulina más el yodo nos va a formar un montón de estructuras. Tenemos a la monotriyodo, a la diyodotironina, monoyodotironina, diyodotironina, la triyodotironina y la tiroxina. Voilà, ahí está. Entonces, ¿qué significa esto? La mono evidentemente solamente tiene una sola estructura, la di tiene 2, la tri tiene 3 y la tiroxina tiene 4. Yo le hubiera puesto tetra, pero bueno, creo que ya no les gustó continuar con
con esa forma de nombrarlos. Entonces, la mono, la di, en general, si se conjuntan, vamos a tener a la triyodo. Si tenemos a dos di, es decir, si tuviéramos otro di aquí junto más otro di, formamos a la tiroxina, es decir, a la T4 per se, ¿cierto? O si tuviéramos 3 de mono, tendríamos una T3, o si tuvieras 4 de mono, tendríamos una T4, ¿de acuerdo? Esta es una triyodotironina inversa, se llama, o reversa, si lo sacáramos del inglés, y esta en específico dice en la literatura que no tiene ningún o casi ningún implemento o injerencia a nivel del cuerpo per se, ¿de acuerdo? Pero bueno, ya tenemos la formación de todas estas estructuras que derivó de la tiroglobulina más el acoplamiento y la yodación del mismo, ¿de acuerdo? Una vez que maduró, por decirlo de alguna manera, pero si somos mucho más puristas, una vez que el precursor de tiroglobulina se oxidó, se puede acoplar al yodo, que ya vimos de dónde sale como tal, forma todas estas estructuras que están fuera de la célula, ¿de acuerdo? Y mediante pinocitosis, este término que ustedes ya conocen, de igual forma y que vimos en clases pasadas, va a poder internalizarse en vesículas o gotitas de esta sustancia coloide per se. Aquí tenemos dos opciones. Estas gotitas coloides pueden, mediante la implementación de proteasas, ser lisadas, es decir, la pared de estas gotitas coloides van a ser lisadas per se y va a ser liberada mediante la MIT o la DIT, ¿de acuerdo? Y estas a su vez pueden regresar mediante la deyodación a convertirse en tirosina y la tirosina nuevamente vuelve a su ciclo en el retículo endoplásmico y posteriormente al aparato de Golgi y nuevamente formar el precursor de tiroglobulina y esta, si se peroxida o se oxida, formar nuevamente tiroglobulina per se. O las que no son MIT ni DIT, es decir, triyodotironina y la tiroxina per se, estas pueden ser secretadas a torrente sanguíneo. Pero para poder ser secretadas a torrente sanguíneo debieron haber pasado todo este proceso, todo este proceso. Es decir, las hormonas que medimos a nivel de torrente sanguíneo van a ser estas, las de acá, no las que están aquí, ¿de acuerdo? Requieren sí o sí haber pasado por esta pinocitosis, haber sido encapsuladas en gotitas coloide, haber sido lisadas estas gotitas coloides por proteasas y entonces, y solo entonces, ser liberadas a torrente sanguíneo. No sé si me di a entender o lo repito nuevamente. No, creo que todo bien. Súper. Ya a mí se me quedó un poco de duda, doctor. Ajá. En el momento de que sacan, bueno, que la peroxidasa saca el precursor de la tiroglobulina, eso lo hace para que se pueda ayudar y ya conseguir la hormona. Es Eh, que... No, adelante, te escucho. bueno, es que no sé, o sea, se tiene que, o sea, lo saca para que se ayude fuera de la célula o cómo está Sí, eso. totalmente, pero imaginemos que hasta este punto, donde voy a circular con el mouse, es el precursor de tiroglobulina, ¿de acuerdo? Una vez que sale mediante la oxidación per se, ya no va a ser precursor de tiroglobulina, sino esta que está acá ya simplemente es tiroglobulina per se, ¿de acuerdo? Y requiere sí o sí yodarse para que en conjunto la tiroglobulina tenga dice que, la literatura dice que tiene como entre 30 y 50 moléculas dentro. ¿Qué moléculas? Todas estas. La mono, la di, la tri y la tiroxina per se. No sé si quedó más claro o contesté tu pregunta. Ya. Oh, entonces, lo oxida para que se convierta en tiroglobulina. Así es. Se le adosa el yodo y una vez que está yodada, en teoría ya es como si fuera una tiroglobulina madura, por decirlo de alguna manera, ¿de acuerdo? Y esta tiroglobulina madura tiene en su interior entre 30 y 50 moléculas aproximadamente de cada una de estas, o en conjunto, mejor dicho, de cada una de estas, ¿de acuerdo? Muy bien, doctor, gracias.
Un placer. ¿Alguien más que tenga una duda con respecto a esto? Creo que no. Vale. Bueno, voilà, aquí está. Con respecto al almacenamiento y la liberación, la tiroglobulina consta entre 30 y 50 moléculas, 30 moléculas de T4 y el resto de triyodoglobulina, por ejemplo, o mono, o diyodo globulina como tal, ¿de acuerdo? Y se sabe que esta va a estar reponiéndose o restituyéndose durante varios meses como tal. Son como si estuviéramos haciendo reservas de tiroglobulina per se, ¿de acuerdo? Porque no siempre estamos requiriendo grandes cantidades. En el caso de cuando hablábamos del hipertiroidismo como tal, ahí vamos a tener un exceso de producción de tiroglobulina, donde dentro de la misma, una vez que se internaliza en estas gotitas coloides, vamos a tener una hiperliberación a torrente sanguíneo. Y por eso es que tenemos mucha cantidad de esto, ¿de acuerdo? En este caso ya hemos visto que para su almacenamiento la tiroxina y la triyodoglobulina que está dentro de la tiroglobulina requiere sí o sí internalizarse en la célula mediante pinocitosis, ¿no? Lo vimos acá. Requiere la pinocitosis y se guardan estas gotitas coloides. ¿Sí, Jessabeth? Ahora, por eso es que a las personas con hipertiroidismo les restringen el consumo de yodo, ¿verdad? Correcto, porque entre más consumo de yodo vamos a tener mayor acoplamiento a la tiroglobulina como tal, y si esto sucede, entonces tendremos una tiroglobulina madura, la cual va a tener la capacidad de internalizarse a las gotitas coloides y por tanto tener la capacidad de ser lisadas mediante las proteasas y por tanto ser liberadas a torrente sanguíneo. Justo así. No sé si contesté tu pregunta, Jessabeth. Sí, todo bien. Súper. Normal. Entonces necesitamos las proteínasas para lisar estas gotitas coloides como tal y entonces que sí o sí pueda ser liberada a torrente sanguíneo. En este caso se menciona que existe también una enzima denominada desyodasa que lo que nos va a permitir es inicialmente la recaptación de estas T3 y T4, es decir, de la tiroxina y de la triyodoglobulina como tal. De hecho, en la diapositiva como tal, aquí está. Tendríamos la desyodación como tal, se libera el yodo a esta sección per se y nuevamente se convertiría solamente en tirosina, ¿de acuerdo? Que podrá nuevamente ser utilizada y captada en el retículo endoplásmico rugoso, posteriormente pasar al aparato de Golgi y convertirse nuevamente en precursor de tiroglobulina. Este yodo puede eliminarse, como vimos, vía renal cuando no se necesite o si se requiere nuevamente que pueda ser externalizado de la célula mediante la bomba pendrina nuevamente y este yodo que fue desyodado desde acá puede ser utilizado nuevamente acá en una nueva tiroglobulina. Entonces, prácticamente no se desperdicia mucho yodo, que digamos. ¿Por qué? Porque se puede reutilizar, se puede nuevamente acoplar a nuevas tiroglobulinas como tal y volver a generar el ciclo de las diferentes hormonas tiroideas como tal. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Yo tengo una con el término de lisar. ¿A qué se refiere, profe? Bueno. Imaginemos que tenemos dentro de estas gotitas coloides la tiroglobulina madura, ¿cierto? Con todas sus moléculas. ¿Hasta ahí claros? Sí. Ok. Las proteasas, que son una enzima per se de degradación, que yo utilicé el término lisamiento, de lisar, significa que van a romper la cápsula de estas gotitas coloides para que se libere la T3, la T4, acá está la mono y la di, para que puedan ser secretadas a torrente sanguíneo o puedan ser reutilizadas como tal después de la desyodación. No sé si contesté tu pregunta. Sí, claro, Sí. gracias. Un placer. Bueno, entonces, con respecto al transporte y la acción de los diferentes tipos de hormonas tiroideas, se sabe que el 99% de estas van a ir unidas a proteínas plasmáticas, pero ¿a cuáles en específico? A la globulina, a la prealbúmina y a la albúmina. Son las únicas tres en las cuales vamos a poder tener sí o sí la presencia de, ya sea tanto T3 o como T4, ¿de acuerdo? Y resulta ser que la mitad de estas hormonas van a poder ser utilizadas
a lo largo de 6 días como tal, y en este caso el resto permanecerá en estas proteínas intracelulares como tal, ¿de acuerdo? Se sabe que existe un pico máximo de acción de las hormonas tiroideas en 10 días como tal. De hecho, se mencionaba, sobre todo en Guyton, que existe un efecto prolongado de las hormonas durante estos 6 días per se, con un pico máximo a los 10 días como tal, si se diera una dosis alta de tiroxina de manera exógena como tal, ¿de acuerdo? De tal suerte que si tenemos la inyección de tiroxina como tal en el día cero, evidentemente va a ir aumentando por esta fijación a las proteínas plasmáticas per se, ¿de acuerdo? Si aumenta esta unión a proteínas plasmáticas como tal, entonces vamos a tener de manera secundaria un aumento en el metabolismo basal, ¿de acuerdo? Y si esto sucede, entonces vamos a tener también que en el pico máximo a los 10 días ya van a ser utilizados la mitad de esta cantidad de hormonas fijada, proteínas plasmáticas, y lo único que va a suceder a posteriori, sí o sí, es un descenso de el metabolismo basal, es decir, como ya no vamos a tener gran cantidad de hormonas tiroideas, entonces no vamos a tener tampoco un aumento en el metabolismo de igual forma. No sé si queda claro el esquema. Sí, sí queda claro. Sí. Con respecto a las funciones fisiológicas, para que éstas se den, resulta ser que tanto la T3 como la T4 tienen funciones mucho más complejas. Ya vimos, y me gusta mucho ir en ese orden como vimos el órgano en macro, vimos el órgano en micro, vimos la funcionalidad celular como tal, pero resulta ser que también a nivel biomolecular requiere sí o sí de diversas cascadas y diversos mecanismos, sobre todo de transcripción génica, es decir, de transcripción de genes como tal, que va a ser lo que permita, a final de cuentas, la síntesis de diferentes proteínas, lo cual de manera secundaria nos va a dar los efectos fisiológicos a grosso modo, ¿de acuerdo? Si se fijan en el esquema, tenemos, por ejemplo, T4 y T3, ¿de acuerdo? Tenemos la membrana celular donde va a actuar. Evidentemente aquí debiese de haber receptores para estas hormonas que van a permitir que se internalicen. Una vez que la T4, mediante la enzima yodasa, pierde un monoyoduro per se, vamos a convertir la T4 en T3. Y si se fijan, la T3 que ingresó sola o la T4 que se convirtió además en T3 va a ser la que va a tener capacidad a nivel nuclear, porque si fijan esto sería el citoplasma, ¿cierto? Esto es la membrana celular, esto sería la membrana nuclear, y entonces a nivel de membrana nuclear tenemos otros receptores específicos solamente para T3, no para T4, ¿de acuerdo? Porque tiene mucho mayor afinidad per se, ¿de acuerdo? Si esto sucede, entonces se requiere la activación del receptor específico, ¿sí, Jezabel? Por eso en el esquema, la yodasa básicamente le quita, ¿qué diríamos? Algo a la T4 para que se vuelva a T3. Sí, un monoyoduro. Si recordamos acá, bueno, lo dije a Ujú. grosso modo y lo voy a repetir. Sí que vienen, sí, que son 3, 4, pues Ajá, 4 serían 4 de mono, ¿estamos de acuerdo? O 2 ujú, de di, ajá, ¿cierto? O uno, y el T3 sería 1 de entonces pues di 4, ajá. más 1 de mono o 3 de mono, por ejemplo, ¿no? ¿Cierto? Ok. Y básicamente la T4 solamente tiene ese tipo de receptores para la yodasa. No, la yodasa es una enzima, ¿de Ajá, acuerdo? es la que básicamente pues convierte a la T4 en T3. Pero yodasa también pudiera convertir la T3 en ¿En di. T2? Exacto. Vaya. Entonces, ¿cómo sabe en qué quitarle a qué? No, Porque en sí este que solamente caso, puede entrar T3, son la única que puede entrar a la membrana nuclear, ¿no? sí, nada más que este es cuando se requiere que sí actúe a final de cuentas, ¿no? Si regresamos al esquema anterior, aquí tenemos una deyodación, es por la yodasa per se. Aquí estaría actuando nuevamente la yodasa. Entonces, de las T4 a las T3 podemos tener
el mono o la di, y entonces quitarle otro yodo a este, o quitarle 2 yodos a este y convertirla solamente en tirosina, ¿de acuerdo? No sé si respondí tu Sí. pregunta. Sí. Bueno. Ok, entonces mencionaba que una vez que están los receptores adecuados para T3, a final de cuentas, se requiere activar dichos receptores, ¿no? Pero a su vez, para que realmente haya una respuesta hormonal a nivel génico, requerimos que sí o sí aparte se activen y se acople un receptor que se llama retinoide X. Así se llama, retinoide X. Este se acopla al receptor de hormona tiroidea ya activado por la T3, por cualquiera de los dos mecanismos, ya sea que haya entrado directamente o que sea transformado, ¿de acuerdo? A nivel genético vamos a tener algo que ustedes ya conocen y que han visto en muchas clases, inclusive en esta, transcripción de genes, ¿cierto? Tendremos la formación de ARN mensajero y estos ARN mensajeros, evidentemente, a nivel de ribosomal, tendremos sí o sí la formación de aminoácidos. Los aminoácidos formarán polipéptidos y los polipéptidos formarán proteínas, ¿cierto? En ese orden estructural, desde lo más sencillo a lo más complejo, ¿de acuerdo? Y estas proteínas, una vez que se forman per se, van a apoyar a que exista un mayor y un adecuado crecimiento, tanto óseo como per se celular, muscular, etcétera. Habrá un mejor desarrollo del sistema nervioso central, sin duda. Y a nivel cardiovascular, y quizás eso también tiene mucho sentido, el por qué tienen las manifestaciones clínicas los pacientes con hipertiroidismo. Si tenemos más cantidad de hormonas tiroideas, tendremos más activación de estos mecanismos biomoleculares, ¿cierto? Y por tanto tendremos mayor afectación a nivel cardiovascular. Por eso tendremos mayor gasto cardíaco, mayor flujo sanguíneo, pues si aumenta el gasto cardíaco de manera lógica, tendremos taquicardia, ¿de acuerdo? Tendremos mayor contractibilidad, es decir, inclusive podremos tener aumento en la tensión arterial y por supuesto también podremos tener polipnea. Y es prácticamente el cuadro clínico que podemos observar en un paciente con una tormenta tiroidea, ¿cierto? Que hablábamos la clase pasada. Pero ahora entendemos cómo proviene esto no solamente a nivel clínico, sino que las injerencias de los niveles séricos de estas hormonas tiroideas van a tener de manera muy directa una relación con estos mecanismos de transcripción génica y por tanto de la formación de proteínas específicas para aumentar sí o sí todos estos aspectos clínicos a nivel de cardiovascular. Si hablamos a nivel de metabolismo, evidentemente habíamos dicho que las hormonas tiroideas apoyan a mejorar y aumentar el metabolismo óseo. Y entonces tiene todo el sentido del mundo que tenga mayor actividad a nivel de mitocondrias, que es donde se produce el ATP. Tendremos, por supuesto, mayor activación de la bomba sodio, potasio ATPasa, porque ya vimos que requerimos esa energía de esa bomba para que pueda internalizarse el yodo, ¿cierto? Lo vimos en el esquema. Voilà, ahí, voilà. Entonces, aquí está la bomba nuevamente, sodio-potasio. Aquí en teoría debe haber ATP, que nos apoyaría sí o sí al simporte del yodo y que posteriormente se externalice mediante la pendrina. Pero todo esto tiene que ver derivado de esta transcripción génica, ¿de acuerdo? Por supuesto que si requiere mayor energía, requiere también mayor oxigenación por este metabolismo celular aumentado. Y de manera secundaria también podemos tener un aumento en la cantidad de glucosa derivada de diferentes mecanismos, como lo podemos ver en la diapositiva, ¿de acuerdo? Y también podemos tener un aumento en la liberación de ácidos grasos, que estos, a su vez, pudieran transformarse en cuerpos cetónicos. Si hay mayor lipólisis, hay mayor cantidad de cuerpos cetónicos, sí o sí, nos guste o no, ¿de acuerdo? Y los cuerpos cetónicos, de igual forma, se pueden acumular y en este caso causar una acidosis metabólica secundaria a estos cuerpos cetónicos derivado de la lipólisis per se. Sí, ya saben. ¿Podría decirse que el hipertiroidismo o el hipo es una enfermedad genética? No, ¿No? definitivamente no, pero sí tiene que ver con el aumento a nivel genético, pero no es una enfermedad genética. Ah, ok. Es que como básicamente manejamos lo que fue lo genético, por decirlo así, pero entonces queda Es más bien las descartada. ¿Se implicaciones, desarrolla entonces? es más bien las implicaciones que tiene que haya mucha o poca o una cantidad normal de hormonas a nivel de torrente sanguíneo. Eso va a tener
una implicación a nivel de transcripción génica, pero no significa que sea al revés, que porque haya algún tipo de polimorfismo, o quizás sí lo haya, pero no lo hayan estudiado, ¿de acuerdo? Es decir, te compro tu hipótesis, que yo no la he leído, quizás exista, pero imaginemos entonces basado al pensamiento inverso. Tenemos un polimorfismo, ¿no? Y tenemos el polimorfismo salvaje, el polimorfismo regular y el polimorfismo mixto, ¿no? Y dependiendo del polimorfismo que cada uno de nosotros tengamos, existe la posibilidad, no que existe una mayor expresión genética, sino que por ese polimorfismo existe una mayor expresión hormonal a nivel del eje hipotálamo, hipófisis, glándula. Y que derivado de ese polimorfismo y de ese aumento secundario de las hormonas per se, exista un aumento en los mecanismos de transcripción génica. Eso sí pudiera ser, pero es una explicación lógica a tu probable hipótesis. No sé si contesté tu pregunta, Gisela. Sí, gracias, doctor. De acuerdo. Creo que nuevamente me extiendo mucho en explicar las preguntas, pero creo que sirve de todo, ¿no? Y esto aplicaría para todo, para todas las enfermedades. Ahora ya saben que los polimorfismos pueden... ¿Han leído polimorfismos en Biomole? ¿O les han enseñado? Todavía no. Ok. Los polimorfismos es una variante de los genes per se, de acuerdo que está en cierto porcentaje de aprobación, mínimo tendría que estar en el 5%, algunos textos dicen que más, ¿de acuerdo? Algunos dicen que el 3%, y que estas variantes genéticas tienen una implicación sí o sí en algún aspecto, ya sea de fenotipo, es decir, que se exprese algo a nivel de color de ojos o a nivel del tono de piel, eso hablando solamente de características fenotípicas, lo que se ve en el exterior. Otra cosa es que un polimorfismo pudiera conllevar sí o sí a una expresión de una enfermedad, ¿de acuerdo? Es decir, en este caso estamos hablando una hipótesis sobre el hipertiroidismo, ¿de acuerdo? O en el caso de alguna enfermedad que una cierta población de su polimorfismo pudiera tener la predisposición genética a padecer hipertensión u obesidad o lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces, más o menos eso serían los polimorfismos de manera general. No sé si quedaron claros. Yo sé que no es clase de biología molecular, pero bueno, vale la pena ya que estamos tocando también partes de transcripción génica y demás en tiroides para que lo utilicen en su clase de biología molecular y en sus demás clases. ¿Quedó claro eso de polimorfismo? Sí. Súper. Excelente. Entonces, se requiere sí o sí que tras la presencia de estas hormonas, de 7-3 y T4, que son las que realmente tienen injerencias a nivel clínico, que si están presentes nos van a ayudar a un montón de cosas, ¿no? A nivel de metabolismo lo va a aumentar más de su estado basal entre 60 y 100%, ¿de acuerdo? Si están presentes estas a su vez nos van a apoyar a la síntesis y al catabolismo de proteínas, ¿de acuerdo? A nivel de mitocondrias, no solamente va a haber más cantidad de mitocondrias, sino va a aumentar el tamaño de las mismas porque va a requerir mayor cantidad de ATP para toda la funcionalidad y el mecanismo fisiológico celular de las hormonas tiroideas per se. El nivel de los iones, por supuesto, que requiere que haya mayor activación de la bomba sodio-TPasa, ya vimos por qué en uno de los esquemas iniciales, y evidentemente requiere sí o sí la presencia de yodo. Por eso es que en pacientes que tienen no hipertiroidismo, sino hipotiroidismo, a veces también requiere una suplementación con yodo para que la hormona que están consumiendo de manera exógena tenga este acoplamiento y entonces podemos formar tiroglobulina madura y entonces se pueden liberar las hormonas de manera adecuada. Hemos visto que otros de los mecanismos importantes en los cuales ayudan estas hormonas es a nivel de crecimiento. Yo había hablado a nivel óseo y de nivel celular per se y muscular, pero también a nivel de crecimiento del sistema nervioso central, del encéfalo per se. Ayuda a la estimulación de la formación de carbohidratos y lípidos. Y si vimos que en las diapositivas anteriores, si hay un aumento de esta cantidad de hormonas, vamos a tener un aumento en la lisis, sobre todo de lípidos, ¿cierto? Y les explicaba yo que si hay una lisis de estos ácidos grasos, vamos a tener la formación de cuerpos cetónicos
Sí o sí, y si se forman estos cuerpos y se acumulan, podemos tener una acidosis metabólica de manera secundaria. Y por eso es que se sienten tan mal los pacientes, ¿de acuerdo? Porque aparte de que tienen la tormenta tiroidea y tienen las manifestaciones clínicas cardiovasculares que ya vimos que a nivel de transcripción génica, por qué se dan, y aparte les agregamos que van a estar en un estado de acidosis o acidemia, pues verdaderamente yo también me sentiría muy mal si tuviera una tormenta tiroidea como tal. A nivel de nutrición, también apoya que exista una mayor internalización y captación de los complejos vitamínicos. También, evidentemente, tendremos una regulación, ya sea a la alza o a la baja del peso corporal. Si tenemos un aumento en la cantidad de las hormonas tiroideas, ya sabemos que tendrá un hipertiroidismo, e inclusive habíamos mencionado, y aunado al ejemplo de la paciente que vimos como ejemplo y que nos permitieron tomarla como ejemplo en la clase pasada, pues un paciente con hipertiroidismo va a tender a bajar de peso, ¿no? Por este aumento del metabolismo energético. En cambio, el efecto contrario, si tenemos una depletación importante de las hormonas tiroideas, habrá un aumento en el peso corporal, ¿de acuerdo? Por una ralentización de este metabolismo energético per se, ¿de acuerdo? Y se sabe que también va a tener injerencia a nivel de respiración. Ya hemos visto que puede haber taquipnea, si hay un aumento en la cantidad de hormonas per se. También va a haber un aumento de la masa muscular como tal. Va a haber, evidentemente, si no nos sentimos tan bien, sí o sí va a haber una injerencia en el ciclo de sueño-vigilia, ¿de acuerdo? Y también se sabe que puede haber una disminución en la libido a nivel sexual. Habíamos visto este esquema que espero se estén haciendo expertos en este eje hipotálamo, hipófisis, glándula como tal, y que tiene que ver siempre sí o sí con la regulación, es decir, con el feedback negativo de este eje y en general de los ejes endocrinológicos, ¿cierto? Tenemos el hipotálamo, ¿cierto? Tenemos la tiroliberina, si tenemos una traducción castellanizada estricta, pero pues ya sabemos que es la TRH, ¿no? Que es Thyroid Release Hormone, ¿cierto? Que este sería su sinónimo. La TRH entonces se sintetiza, se libera y va, por supuesto, a estimular a la hipófisis anterior, ¿cierto? O a la adenohipófisis. Aquí dicen que, y lo ponen inclusive con signos de interrogación, que quizás probablemente el aumento en la temperatura, es decir, un proceso de febrícula o de fiebre en un paciente que pueda tener algún tipo de patología tiroidea, de manera secundaria podría estimular sí o sí al hipotálamo y entonces tener mayor liberación de TRH o tiroliberina, ¿cierto? Y entonces tendremos mayor estimulación a nivel de adenohipófisis y por tanto tendríamos mayor liberación de tirotropina. ¿Alguien recuerda el otro nombre de la tirotropina o las siglas? Si este es TRH, esta es muy similar, no es una R, es otra letra. ¿Es TSH? LH, Voilà, TSH, que sería Thyroid Stimulate Hormone, ¿cierto? Entonces, que sería la hormona estimulante de tiroides, ¿cierto? Si la tradujéramos al español. Entonces, perfecto. Tenemos TRH y TSH. El punto aquí de hacerles hincapié en esto y preguntarles es porque algunos textos manejan una definición o concepto y otros otra, y vale la pena que sepan cuál es una para que no se confundan, ¿no? Bueno, entonces tenemos la TSH, esta va por supuesto a activar, a estimular a la tiroides per se. Evidentemente tenemos la presencia del yodo, ya vimos por qué, requiere este acoplamiento para que se pueda formar la tiroglobulina madura, ¿cierto? Y entonces, una vez que pasan todos los mecanismos celulares y biomoleculares, tendríamos la liberación de tiroxina y de triyodotironina, ¿cierto? Aquí se ve muy sencillo, pero ustedes ya se hicieron expertos a nivel celular y a nivel biomolecular de qué significa esta flechita o antes de esta flechita, aquí adentro qué es todo lo que sucede, ¿no? Lo cual es mucho más interesante. Pero bueno, entonces tenemos ya la liberación de T3 y T4, ¿cierto? Por todos los mecanismos celulares y biomoleculares. Y esto aumenta el metabolismo. Y si aumenta el metabolismo, entonces lo que va a hacer
no solamente el aumento del metabolismo, sino también la cantidad de tiroxina ya utilizada a dar estos señales mediante el feedback negativo para que exista inhibición, ¿cierto? Va a ir a la adenohipófisis para decir no produzcas más TSH, ¿cierto? Y esto mismo mandará señales más arriba al hipotálamo para que no exista la liberación de TRH, ¿cierto? Y si no hay liberación de una, no hay liberación de la otra, no hay estimulación de esta y por tanto ya no hay mayor captación de yodo, ya no hay todos los mecanismos que ustedes ya conocieron, aprendieron hace unas dispositivas antes y por tanto ya no habrá mayor liberación de T3 ni T4. Claro, el feedback negativo de la tiroides. Lo tomo como un sí. ¿Y qué señal inhibitoria se encargan de dar las células, por ejemplo? ¿O no hay un nombre específico? No, simplemente el hecho de que, bueno, si hay un aumento del metabolismo per se, va a haber un aumento en el ATP, va a haber un aumento en la activación de la bomba sodio-potasio ATPasa y todo eso manda señales de manera secundaria a tanto la hipófisis como el hipotálamo de que ya está hiperactivado porque de manera secundaria intuye el cerebro o sabe el sistema nervioso central que hay demasiada cantidad de T3 y T4 y por eso está aumentado el metabolismo y por eso está aumentada la activación de la bomba sodio-potasio ATPasa y también, de hecho yo pondría uno por acá, le pondría un feedback aquí y le pondría un feedback acá. Evidentemente si hay mayor captación de yodo, significa que la tiroides está actuando, ¿cierto? Entonces para tratar de ya no producir tanto, va a mandar la activación de, bueno, de la señalética de que hay mucha captación de yodo, ¿de acuerdo? Y también habrá un feedback negativo de ese lado. Entonces también creo que lo complementaría con esa flechita. Y no sé si respondí tu pregunta. Sí, sí, es que yo preguntaba, sería por ejemplo, alguna hormona específica, pero ya como médico, como el mismo hecho de que los efectos secundarios de que el metabolismo está muy, muy alto, es la misma señal, ya como que está más claro. Sí, y la Gracias. hormona per se no es que existe, por ejemplo, una inhibina contrarreguladora, como vimos, sino la misma cantidad de tiroxina es la que va a mandar, si hablásemos de hormonas, la que mandará señales tanto a hipófisis anterior como al hipotálamo. Perfecto, gracias, doctor. Un placer. Con respecto a la farmacología, habíamos hablado de algunos ejemplos, ¿cierto? Hablamos del metimazol, hablamos del yodo, pero también vale la pena, y lo agregué el día de hoy, al tiosinato como tal. Este tiene un mecanismo muy interesante porque va a tener una competencia directamente con el yodo. Si hace competencia con el yodo, entonces no vamos a tener este acoplamiento o la yodación per se, si lo queremos utilizar ese término, con la tiroglobulina, y si no hay ese acoplamiento, entonces no tendremos una tiroglobulina madura, ¿cierto? Porque si no se acopla el yodo, no tenemos la tiroglobulina madura. Entonces, el tiosinato se va a fijar a la tiroglobulina, que no está madura per se, y el problema del tiosinato como tal es que se va a acumular mucha tiroglobulina, porque si no se yoda, entonces no se madura, no se puede internalizar, y si no se internaliza, entonces no se puede liberar en T3, T4, o desyodar para volver a ser utilizado como por el retículo endoplásmico rugoso y por el aparato de Golgi. Entonces se acumula esta unión entre el tiosinato y la tiroglobulina no madura y lo que va a causar es un bocio secundario. Algunos habrán visto esta imagen de que es como si fuera una gran bola a nivel de la tráquea. Ese es el bocio per se, el bocio tiroideo, y en este caso sería un bocio secundario a fármacos, ¿de acuerdo? O a medicamentos. Otro de los ejemplos podemos tener al propiltiuracilo o el metimazol per se, y en este caso lo que va a apoyar como mecanismo es a limitar la funcionalidad de la peroxidasa como tal, y si eso no funciona, entonces no vamos a poder tener la liberación del precursor de tiroglobulina hacia el exterior para que pueda ser yodada y tener este acoplamiento, ¿cierto? Si eso sucede, también va a haber una acumulación de precursor de tiroglobulina y entonces vamos a tener bocio también de igual forma, ¿de acuerdo? Y finalmente, el yoduro per se, o el yodo radiactivo, en este caso lo que vamos a hacer es una disminución del tamaño, y como les había mencionado en la clase pasada, si tenemos una disminución del tamaño, una
destrucción per se de la glándula tiroides, evidentemente va a haber un bloqueo, una limitación total de la producción de las hormonas tiroideas, sea cual sea el tipo de estas, ¿no? Que sea mono, que sea di, que sea T3 o T4, ¿de acuerdo? ¿Preguntas o dudas con respecto a la farmacología? No, lo tomaré como uno. Doctor, ¿estas dos son para el hiper y para el hipo? En este caso sería para el hiper nada más. Ok. Ok. Sí, bueno, no lo agregué aquí, pero qué buena pregunta. Para el hipo es mucho más sencillo. Solamente se adiciona levotiroxin, como hemos dicho. Normalmente una tableta o tableta y media al día, dependiendo del paciente. Y evidentemente, también como les había comentado, tiene que tener sí o sí un control de las hormonas tiroideas para que podamos tener una disminución o un ajuste al tratamiento con levotiroxina. No sé si se complementó tu comentario con esto de ahora con el hipotiroidismo y hablando de la Doctor. farmacología. ¿Sí? Súper. Sí. Entonces, dependiendo si tenemos hipotiroidismo o hipertiroidismo y lo tratamos de alguna manera en la clase pasada, tenemos signos y síntomas muy específicos, ¿no? Habíamos hablado de que vamos a tener un aumento en el peso si es hipotiroidismo y una disminución de peso si es un hipertiroidismo per se. En el caso del hipotiroidismo como tal, no solamente vamos a tener eso, también vamos a tener un edema. Aquí está utilizando una palabra bastante coloquial, pero la realidad es que hinchazón es igual a edema facial, ¿no? O anasarca en muchas de las ocasiones cuando ya es un aumento importante de dicho edema. Vamos a tener cansancio generalizado, que podría llegar a considerarse un estado de letargia per se. Si tenemos disminuido el metabolismo per se y si vamos al efecto contrario a nivel biomolecular, si tenemos un aumento en la cantidad de las hormonas, tendremos también un aumento per se, perdón, tendremos una disminución en esos parámetros si tenemos una disminución de las hormonas como tal, ¿no? Y entonces eso se puede traducir en bradicardia, ¿de acuerdo? Es decir, una disminución en la cantidad de la frecuencia cardíaca como tal. Otro de los aspectos fundamentales, vamos a tener cierta sensación, no significa que tengamos hipotermia, pero sí los pacientes mencionan que pueden tener cierta sensación de frío per se. Y si existe, o al menos eso está escrito, una dismineralización secundaria, podemos tener uñas quebradizas per se, ¿de acuerdo? También vamos a tener una disminución en la cantidad de calcio y por tanto vamos a tener también una disminución en la calidad de las uñas como tal. En el caso del hipertiroidismo, ya les había mencionado, tenemos esta protusión ocular denominada exoftalmos, que lo verán en genética, es uno de los fenotipos, vamos, ¿no? que es característico prácticamente del hipertiroidismo como tal. En este nerviosismo yo cambiaría ese término por ansiedad per se, sobre todo en las tormentas tiroideas. Ya hemos visto que si aumenta la cantidad, tenemos aumento en la frecuencia cardíaca, en este caso denominado taquicardia. El efecto contrario, si en el hipotiroidismo teníamos sensación de frío, en este caso tendremos los denominados bochornos, o al menos así lo denominan los pacientes como tal, ¿cierto? Tendremos un aumento en la sudoración por este aumento del metabolismo energético y también tenemos de manera secundaria un aumento en los temblores finos como tal, es como si tuvieran coreas los pacientes como tal. Entonces, si se fijan, es muy característico la clínica, los signos y síntomas de los pacientes, ya sea uno u otros, pero sobre todo los hipertiroideos. Realmente es difícil no poder diagnosticar un hipertiroideo, al menos a mí me lo parece. Y en este caso, con respecto a la parte laboratorial y poder hacer un diagnóstico laboratorial basado en un perfil tiroideo, si tuviéramos un paciente con hipotiroidismo, tenemos un aumento en la cantidad de TSH, esta está por supuesto en adenohipófisis, ¿cierto? Pero a pesar de que hay un aumento de esta, hay una afección a nivel de tiroides y en este caso no hay un aumento en la cantidad de T4. Es decir, si se fijan, va a tratar de compensar con un aumento en la TSH, de alguna manera, pero a pesar de eso no vamos a tener un efecto a nivel de glándula. Hablemos del eje, ¿no? Tenemos hipotálamo, tenemos hipófisis y tenemos la glándula, ¿cierto? En la TRH normalmente va a estar normal o con tendencias a la elevación para tratar de producir más TSH
¿cierto? A nivel de adenohipófisis. Y esta, a su vez, va a tratar de actuar a nivel de tiroides, pero como hay un problema en tiroides, o porque no hay tiroides, o porque no se desarrolló la tiroides, o porque la estamos suprimiendo, o lo que sea, porque recordarán que un efecto secundario de tratar el hipertiroidismo, ya sea con yodo radioactivo o mediante cirugía, es que de manera secundaria podemos causar un hipotiroidismo secundario, ¿cierto? Entonces, en este caso también es una posibilidad del por qué no se va a elevar de todos modos la T4, las hormonas tiroideas. ¿Por qué? Porque no hay tiroides, ¿de acuerdo? O no hay la suficiente cantidad de tiroides en magro para producir la T4 en adecuadas condiciones y en cantidades adecuadas. Con respecto al hipertiroidismo, en este caso no se requieren tantas cantidades de TSH y evidentemente tampoco de TRH, y aún así va a haber una gran estimulación, es decir, con poca TSH, entonces vamos a tener una estimulación exageradísima a nivel de tiroides, de tal forma que vamos a tener un aumento en la cantidad de las hormonas tiroideas, y en este caso T4, que habíamos visto que es la que tiene mayor actividad, ¿cierto? Más del 90%, hasta 93% en general. Y ahora bien, y aunado a lo que vimos en la diapositiva anterior, hablando de farmacología y de otras medidas terapéuticas per se, en el caso de hipotiroidismo, porque no tenemos las hormonas per se, pues entonces lo que vamos a hacer es una suplementación exógena con levotiroxina per se. Y en el caso de que haya un hipertiroidismo, ya habíamos visto, metimazol es de los más clásicos, me parece, y es de los que más utilizamos, sobre todo en urgencias, por ejemplo, en las tormentas tiroideas. Tenemos esos fármacos, el yodo radioactivo y la cirugía, que en este caso sería una tiroidectomía como tal. ¿Preguntas hasta aquí? Profe, yo Doctor. tengo una. Ah. Sí es muy común ver este tipo bueno, de patologías como hipertiroidismo o hipotiroidismo, o es algo que no muchas personas sufren. Realmente sí es algo común. El porcentaje exacto no lo tengo, pero yo en la práctica clínica he visto más hipertiroideos en urgencias, por ejemplo. Los hipotiroideos no van a urgencias, esa es la realidad, ¿no? Pero a nivel de consulta, hablando de un médico general, un médico familiar, un médico internista o un endocrinólogo, ellos cuatro definitivamente tienen gran porcentaje de pacientes, sobre todo hipotiroideos, por lo que yo les mencionaba en algún punto. Son pacientes que a lo mejor toda su vida han tenido un índice de masa corporal elevado y que a lo mejor al principio, y lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? Es el clásico de que la mamá le dice, no, pues es que el niño sí es gordito y demás, ¿no? Pero no come mucho, por ejemplo, ¿no? Y luego lo llevan con un dietista, por ejemplo, o empieza ya la adolescencia y comienza ya a hacer rutinas de ejercicio. Y a pesar de tener una dieta adecuada y tener ejercicio, sigue con este aumento de peso o se perpetúa este aumento de peso. Entonces, lo primero que viene a la mente es que hay un descontrol hormonal, ¿de acuerdo? Y en ese caso son los que normalmente acuden casi siempre a consulta de medicina general o medicina familiar, y estos empiezan pues no a tratarlos, me parece, pero sí a abordarlos. Y obviamente cuando hacen el perfil tiroideo lo mandan con el endocrino, con el internista, y se dan cuenta que el diagnóstico, pues en este caso no era que el niño era gordito, o que tuviese, o quizás sí tenía un metabolismo depletado, energéticamente hablando, pero derivado de un trastorno a nivel tiroideo. Y como les mencionaba, los hipertiroideos, esos sí son comunes, que lleguen sobre todo por sintomatología, a lo mejor no una tormenta tiroidea, pero sí con sintomatología de taquicardia, ¿de acuerdo? O con este temblor fino de manos, o con la taquipnea per se, o con aumentos en las cantidades de glucosa. Y ese es el motivo per se de consulta, ¿no? Taquicardia, hiperglucemia, etcétera. Y lo vemos que al final de cuentas lo que tenían descontrolado era la tiroides, vamos, ¿no? Que tenían un exceso de tiroxina per se. Y creo que les había dicho que a lo menos en estos últimos 7 meses en la residencia de urgencias he visto 2 tormentas tiroideas, fueron tratadas con eh, metimazol y redujeron bastante la sintomatología, y evidentemente no llegamos a presenciar una
un tipo de arritmia, ¿de acuerdo? Porque recordamos que si la taquicardia persiste, puede llegar de manera secundaria a presentar otro tipo de arritmias como fibrilación auricular, taquicardia ventricular, etcétera, y posteriormente caer en un paro cardíaco de manera secundaria. No sé si respondí tu pregunta. Sí, doctor, gracias. Súper. Y creo que ya acabamos. No. Ojalá. Doctor, Sí. Sí, tú tenías otra pregunta. Una disculpa. sí, Dime. ¿el yodo radioactivo a qué se refiere? Literalmente lo que van a hacer es inyectar, es que no hay una manera de decirlo diferente. Yodo radiactivo per se, que lo hacen los radiólogos, este tratamiento como tal, e inclusive cuando lo inyectan, están haciendo un gamagrama tiroideo para ver que el yodo solamente se destine a la glándula tiroides y que no, evidentemente no vayan a inyectar más radioactividad en otra parte como tal. Uno pensaría que pudiera ser vía intravenosa. Lo que yo sé es que es directamente en la glándula para hacer una destrucción mediante esta radioactividad y que no exista más tiroides. Y es cuando entonces, si destruimos mediante radioactividad a la tiroides, tenemos un hipotiroidismo secundario. No sé si contesté tu pregunta. Sí, doctor, gracias. Luego. La paratiroides también habíamos visto que es parte de este complejo anatómico como tal, y en este caso está formada por 4 grupos de células situadas sobre la glándula tiroides como tal. Y dicen los textos que tiene si lo viéramos directamente, características de coloración grasa parda como tal. Y en este caso habíamos visto que lo que va a apoyar es a la secretación a la secreción de la paratormona como tal, ¿cierto? Y si está la presencia de la paratormona, entonces vamos a tener de manera secundaria la presencia de la liberación de calcio a nivel de sangre. Regálenme unos segundos, por favor. Listo. Gracias. Ok, entonces, si se fijan, tenemos los 4 grupos de las células de las paratiroides o de las glándulas como tal. Ahora bien, por lógica, si tuviésemos una necesidad de hacer una extirpación quirúrgica o de implementar yodo radioactivo a la tiroides como tal, de manera secundaria, va a ser muy difícil el hecho de que perpetuemos la presencia de estas paratiroides como tal. Por eso, normalmente se prefiere sí o sí que se haga una tiroidectomía parcial y no total, precisamente para conservar, uno, la funcionalidad más o menos de la tiroides como tal, y dos, poder conservar la funcionalidad sí o sí de las paratiroides como tal. Porque si nos llevamos todo, que hay casos, por supuesto, imaginemos en un cáncer tiroideo completo, ¿no? O que hay un nódulo tiroideo con características de malignidad como tal, hay que extirpar toda la tiroides, sí o sí, y eventualmente se irán también las paratiroides como tal, ¿de acuerdo? Aquí bien, creo que en las diapositivas siguientes lo menciono, pero si no, vale la pena decirles que con una sola que haya, va a ser suficiente para compensar el resto de las otras 3 que podrían ser extirpadas por cualquiera de las condiciones antes descritas como tal, ¿de acuerdo? Y eso es importante. Imaginemos cuál es la gran capacidad de las glándulas paratiroides que no teniendo las 4 aún así puede sobrecompensar esas pérdidas. Voilà. Si lo menciono, en este caso, lo que nos va a apoyar la presencia de la paratormona per se es a esta mediación de las concentraciones de calcio y fosfato a nivel de matriz ósea como tal. Se sabe que estos elementos, tanto calcio como fosfato, y también la hormona per se, van a tener una absorción inicialmente intestinal y una vez que se utilice o ya no se requiera como tal, vamos a tener de manera secundaria una excreción renal. Ya les había mencionado que se requiere solamente una de las 4 glándulas paratiroides para que sí o sí funcione, ¿no? Y eso es verídico. Ahora bien, para poder formar la paratormona como tal, requiere de diferentes procesos, ¿de acuerdo? Y pasar por diferentes zonas a nivel intracelular. Inicialmente, a nivel ribosomal, vamos a tener una prehormona que solamente va a constar de 110 aminoácidos. Y como sabemos
de clases pasadas y un poquito con respecto a transcripción génica, requieren la presencia sí o sí de ARN mensajero, que evidentemente una vez que va a los ribosomas, nos conformará con los tripletes y los codones, los diferentes tipos de aminoácidos, y en este caso se requieren 110 de esos aminoácidos a nivel ribosomal para formar la prehormona, o sería la preparatormona, si somos puristas como tal, ¿no? Luego la proparatormona, como tal, en este caso ya en el retículo endoplásmico solamente conlleva a 90 aminoácidos per se. Y finalmente ya la hormona, que en este caso es la paratormona, a nivel de aparato de Golgi, solamente mantiene 84 de sus aminoácidos iniciales, ¿de acuerdo? ¿Preguntas con esto hasta aquí? No. Súper. ¿Dónde sucedía el segundo nivel, doctor? Perdón. En el retículo Todo- endoplásmico. Aquí está. Ah, ok. Tenemos ribosomas, que es la preparatormona, la proparatormona, el retículo endoplásmico, y en el aparato de Golgi, ya la paratormona per se. No sé si contesté tu pregunta. Sí, gracias. Súper. Y entonces, tanto la tiroides como la paratiroides tienen efectos generales en el resto del organismo. Si tenemos una disminución de calcio como tal, esto por supuesto que va a aumentar la liberación, la síntesis y liberación de la paratormona como tal, y esta tiene varias injerencias a diferentes niveles. Si hay un aumento de la paratormona a nivel de hueso, vamos a tener un aumento en la resorción ósea, es decir, vamos a quitarle la mineralización a los huesos como tal, y esta desmineralización como tal va a conllevar a una salida a nivel de torrente sanguíneo de dicho calcio para contrarregular este calcio depletado. ¿Ok? No es la única manera, ¿cierto? Porque, bueno, acá tenemos, aquí sería torrente sanguíneo, ¿no? Aumento del calcio, que sería la parte contraria a esta depletación. A nivel renal, en este caso, vamos a tener un aumento de la vitamina D, que es igual a esta. D3 en específico, 1,25 de hidroxicolecalciferol, vitamina D3, como tal. Y en este caso, si hay mayor cantidad de vitamina D3, de manera secundaria tendremos un aumento en la reabsorción de calcio y una disminución de la reabsorción de fosfato como tal. Y si esto sucede, pues evidentemente también tenemos a nivel de torrente sanguíneo mayor cantidad de calcio. Y a nivel intestinal, esta vitamina D3, que fue derivado del aumento de la paratormona, va a apoyar a una mayor reabsorción a nivel intestinal, tanto de calcio como de fosfato, porque el fosfato vimos que fue eliminado vía renal como tal, pero también requiere estar en homeostasis. Si fijan, todo es homeostasis. Entonces, si por renal se liberó, se eliminó, a nivel intestinal hay que recuperarlo sí o sí, ¿no? Y en el caso del calcio, en este sentido, podemos llegar a la homeostasis mediante un mecanismo intestinal, un mecanismo renal o un mecanismo óseo. No sé si quedó claro este esquema. Sí, doctor. Súper. Este mecanismo ya lo habíamos visto en la clase pasada, pero vale la pena que lo tengan bien claro como tal. Si existe una baja en la concentración de calcio como tal, tenemos un aumento en la cantidad en la síntesis y en la cantidad de liberación de la hormona paratiroidea. Ya vimos que hay más mecanismos, pero a nivel óseo tenemos una estimulación en la reabsorción del calcio y por tanto los iones calcio se irán a torrente sanguíneo y eso hace que se restituya la homeostasis del calcio. Si hay una alta en la concentración de calcio, entonces lo que se va a liberar es otra hormona, la calcitonina, y en este caso lo que se va a hacer es que se inhiba la liberación de calcio y por el contrario se adoce más a la matriz del hueso como tal. Es muy sencillo en realidad. Estos son mecanismos aún mucho más interesantes, ¿de acuerdo? ¿Cómo actúa la paratormona en la osteogénesis per se? Porque esto de que se inhibe y se estimula, pues está muy padre, ¿no? Pero es muy a grosso modo. Lo interesante es meterse a lo molecular como tal, ¿no? Para que sean mucho más expertos en metabolismo óseo y todo tiene que ver con el sistema endocrino, ¿ok? Los macrófagos per se, que son moléculas o células, mejor dicho, que van a apoyar al proceso proinflamatorio
si existe este proceso inflamatorio, imaginemos que esta flechita, aquí hay un montón de interleucinas, prostaglandinas, etcétera. Sobre todo interleucinas proinflamatorias, factor de necrosis tumoral tipo alfa, ¿de acuerdo? Y eso significa esta flechita. Eso va a hacer que los precursores de osteoclastos, es decir, los osteoclastos maduros, puedan expresar los receptores de RANK como tal. De hecho, a como mecanismo de equilibrio entre formación y resorción ósea se le llama Rankele osteoprotegerina, que la osteoprotegerina esta acá es la OPG como tal, pero ahorita se los explico. Entonces, tenemos el RANK como tal, ¿no? Resulta ser que a RANK se le tiene que unir su ligando de RANK, que es RANKL per se. Si RANK y RANKL se unen como tal, entonces podemos pensar en tener un osteoclasto maduro y un osteoclasto activado, que se va a adosar a la superficie ósea. Aquí está, este sería como el hueso, ¿no? Y si el osteoclasto activado maduro, que tuvo la unión de RANK y RANKL, está en funcionalidad, entonces vamos a tener una resorción, ¿de acuerdo? Y vamos a tener una liberación de calcio como tal. Pero para que RANKL se forme, se requiere la presencia de la paratormona. Aquí es donde está la parte endocrinológica de todo esto, ¿cierto? A nivel de los osteoblastos, vamos a tener la presencia y liberación del RANKL como tal. Pero para que esto suceda, requerimos gran cantidad de paratormona. Y para que la paratormona funcione, habíamos visto previamente que requerimos una baja de la concentración de calcio. Entonces, baja de concentración de calcio, formación y síntesis de paratormona, activa, estimula los osteoblastos libera RANKL, RANKL va y se fija a RANK de los osteoclastos, precursores de osteoclastos, para convertirlos en maduros, y los maduros se activan, y entonces hay la resorción a nivel ósea como tal. Ahora bien, la contraparte. La osteoprotegerina es un inhibidor de la resorción ósea como tal. Es decir, esta osteoprotegerina va a competir de manera importante con el RANK para que el RANKL no se fije a RANK, sino se fije a osteoprotegerina como tal. Y si se fija a la osteoprotegerina como tal, entonces no se va a activar, no se va a madurar, no se va a activar y no va a haber resorción ósea como tal. No sé si quedó claro el metabolismo óseo y sobre todo el mecanismo de osteoprotegerina, RANK, RANKL. ¿Y qué tiene que ver la paratormona del sistema endocrinológico de la paratiroides? O se los repito. Y mejor, Por Sí, favor, entendí, por favor. pero bueno, sí. Por favor, lo repito o por favor, sí quedó claro. por favor, repítalo. De acuerdo, ok. Vamos acá desde ¿no? Tenemos baja de concentración de calcio, ¿cierto? Sí. Poquito calcio a nivel sanguíneo. Y entonces eso va a activar los mecanismos contrarreguladores a nivel óseo, metabolismo óseo como tal. Y entonces hay una liberación, síntesis y liberación de hormona paratiroidea, la paratormona, ¿cierto? ¿Hasta ahí claro? Sí, Sí, ok. Voilà. Ok. Entonces, imaginemos que esta de aquí, esta zona de aquí, es esta zona de acá. Entonces acá está la paratormona. La paratormona lo que va a hacer es a nivel de osteoblastos, porque aquí están los azulitos más bajitos son osteoblastos, los azulitos más fuertes son osteocitos. Yo sé que deben de tener un nombre específico esos azules, no me lo sé. Azul bajito, azul fuerte, ¿de acuerdo? Ya después, si alguna al final de la explicación me quiere decir qué tipo de azul es, está perfecto, pero permítanme seguir explicando esto. Entonces, los azulitos bajito, que son los osteoblastos, van a sintetizar y secretar RANKL, ¿ok? ¿Hasta aquí claros? Osteoblastos liberan RANKL, ¿cierto? Sí. Ok, Sí. súper. Y los azulitos fuertes liberan osteoprotegerina, que son un tipo de receptores, ¿ok? Los receptores son los que tienen como si fueran una cucharita y los RANKL son los elementos que se van a fijar a estos receptores, ¿ok? Entonces, RANKL tiene la capacidad, de aquí, de fijarse o a osteoprotegerina o a RANKL, a cualquiera de los dos, ¿ok?
Si rank L se fija a rank que está en o los osteoclastos, que osteoclastos per se, antes de continuar voy a hacer como un paréntesis. Osteoblastos forman, osteoclastos degradan. Entonces, creo que por ahí puede ser un poquito más la clave para entender esto. Entonces, si el rank L, cierro el paréntesis, el rank L se forma se une, mejor dicho, a rank de los osteoclastos que degradan como tal, activa, madura a los osteoclastos y estos migran y se pegan aquí al hueso. Imaginemos que esto es una tibia o un fémur o algo así, ¿no? Entonces, se pegan y ya maduros y activados o activos, aquí va a empezar a degradar y a carcomer. Carcome, entonces va a empezar a liberar calcio. Y entonces se va a torrente sanguíneo y volvemos a tener homeostasis de calcio. Hasta aquí, claro, con la reabsorción. Sí. Sí, sí. Sí. Súper. En cambio, inclusive, imaginemos un feedback negativo. Aquí, ya hubo bastante reabsorción y entonces ya hubo la liberación de calcio y ya llegamos a la homeostasis de calcio por acá arriba, ¿de acuerdo? Entonces, esto manda una señal acá. A la paratiroides. Ajá. Ajá, puede mandar señal a la paratiroides acá para decir, ¿sabes qué? Ya no Ya hay produzcas mucho. más paratormona para que ya no se activen más los osteoblastos y no liberen más ranquele, para que no se unan más a rank, para que no se activen y maduren y no haya más reabsorción. ¿Ok? ¿Hasta ahí claro? Sí. Ok. Sí, doctor. En el otro, por ejemplo, independientemente de eso, osteoprotegerina, para que no haya una degradación masiva como tal y que lleguemos a osteopenia o osteoporosis como tal, entonces va a tratar de los osteocitos producir más osteoprotegerina para competir por número esta osteoprotegerina con estos rank L y que en rank L, en vez de pegarse para acá, se pegue para allá, ¿de acuerdo? Entonces, si se pega osteoprotegerina, entonces ya no se puede pegar a ranquele y ya no va a tener todo el proceso que expliqué de maduración, activación, resorción, liberación de calcio. ¿Por qué? Porque ya no se necesita como tal. Entonces, no sé si ahora sí ya quedó claro el metabolismo óseo. Sí, súper claro. Súper. Y en este caso, el macrófago que hace en este esquema, Sí, les mencionaba que el macrófago lo que va a hacer es apoyar al proceso proinflamatorio. Se requiere de inflamación para activar la formación de osteoclastos precursores. Inclusive yo pondría una flechita más para acá, para también que se pueda dar la formación y estimulación junto a la paratormona de la formación de ranquel. Entonces se requiere de interleucinas, se requiere de prostaglandinas, se requiere de TNF-alfa, y esto nos lo va a dar o nos va a apoyar el macrófago. No sé si respondí tu pregunta. sí, doctor, muchas gracias. Un placer. E inclusive nos podemos meter más, y nos vamos a meter más. Esto es mucho más interesante. Una cosa es que tenga que ver la paratormona y que tenga que ver, por supuesto, la paratiroides como tal. Pero si se fijan, hay un montón de cosas que nos van a apoyar al metabolismo óseo como tal. Resulta ser que el sistema endocrino, y por eso me parece tan interesante, tiene que ver todo con todo. Y el metabolismo energético general también tiene que ver con el metabolismo óseo como tal. Entonces, pues nada, tenemos aquí la célula beta pancreática. Y lo veremos en páncreas, ¿no? En lo que se libera como tal a nivel pancreático y las diferentes células que hay, porque no solamente hay células beta, ¿de acuerdo? Pero bueno, hablemos de las células beta pancreáticas. Estas liberan insulina, ¿cierto? Sabemos que la insulina, a nivel general, tenemos homeostasis de glucosa, ¿no? ¿Dónde? A nivel hepático, a nivel de grasa, a nivel de células musculares, ¿ok? Hasta ahí, ¿claros? Está muy sencillo. Hasta ahí lo que he explicado. Célula beta pancreática produce insulina, la libera. Esto ayuda al metabolismo y a la homeostasis de la glucosa en estas tres estirpes celulares. ¿Hasta ahí claro? Sí. Súper. Sí. Insulina. No, adelante. ¿Alguien iba a decir algo? ¿No? Ok. Entonces, la insulina, a su vez, lo que va a hacer es activar a los osteoblastos y a los osteocitos como tal para la liberación de la OPG, de la osteoprotegerina. Es decir, imaginemos que
abajo de esto, a un lado de esto, de los osteocitos y los osteoblastos, tenemos este otro esquema. Acá está el osteoblasto o el osteocito. Acá. Entonces imaginemos, voilà, que por acá está la insulina que va a activar a los osteoblastos, que va a liberar la osteoprotegerina, y ya vimos cómo es que va a haber un juego, un intercambio entre osteoprotegerina, RANK y RANKL, ¿cierto? A nivel de los osteoclastos, sobre todo para que se activen o no se activen. Y aquí están las interleucinas proinflamatorias. Aquí estaría el macrófago, por ejemplo, ¿no? Liberando las interleucinas proinflamatorias y el TNF-alfa. Ahora bien, no es lo único que se requiere para que esto se dé. Acá estaría la paratormona, ¿cierto? La paratormona liberando los RANKs y todo este tipo de cosas. Pero el osteoblasto también lo que va a hacer es liberar osteocalcina descarboxilada, que en conjunto con la insulina va a apoyar a mayor sensibilidad del índice de HOMA, es decir, de la sensibilidad de insulina, para que la glucosa se internalice a estos estirpes celulares y entonces tengamos homeostasis de glucosa. Pero para que... Sí, adelante, ya sabes. Lo siento, doctor. Es que sí entendí el otro esquema, perdón, pero ahorita que lo mencionó, ¿podría regresar la diapositiva anterior, más para tomar la captura? Sí, claro. Listo, era todo. Súper. Entonces, requerimos de vitamina D3. ¿Se acuerdan que también era súper importante en todo este metabolismo óseo como tal? El colecalciferol como tal, para que el osteoblasto libere sí o sí osteocalcina descarboxilada y después, mediante la presencia de vitamina K2 como tal, se carboxile la osteocalcina, entonces tenemos osteocalcina carboxilada y esta osteocalcina carboxilada más el RANKL con el osteoclasto maduro, entonces y solo entonces tendremos la resorción ósea. Pero para que todo esto se dé, requerimos que exista la paratormona como a este nivel como tal. Entonces, si se fijan, la paratormona, pues sí está padre, las paratiroides sí están padres, pero la realidad es que el que estén o no estén, pues, mucho más interesante. No sé si quedó claro el esquema molecular de cómo actúa la paratormona. O se los puedo repetir sin ningún problema. A mí esto está muy divertido para mí. Yo sí entendí bien, no sé las demás. Súper, ok. En general, quédense que la paratormona ayuda, por supuesto, a que haya mayor resorción, ¿cierto? Si no hay, entonces probablemente estemos actuando con osteoprotegerina, limitando la reabsorción como tal, pero para ello se requiere un montón de cosas. Por ejemplo, la presencia de vitamina D3, la presencia de insulina y de otras moléculas como osteocalcina y que se carboxile o no se carboxile como tal para estos procesos de metabolismo óseo, del metabolismo energético derivado de la presencia de paratormona, derivado de una homeostasis a nivel del sistema endocrino de la paratiroides. Entonces, si se fijan, no me parece difícil, me parece profundo e interesante. Y bueno, con respecto al raquitismo, o en algunas ocasiones llamado osteomalacia, dependiendo si es en adultos o es en niños, hay una disminución en cuanto a la calidad, por supuesto, de la parte interna de los óseos, del hueso poroso per se, y normalmente esta se va a dar por una disminución, sí o sí, de los niveles de vitamina D como tal. Entonces, por eso es tan importante y por eso lo expresaba acá. Si realmente no hay vitamina D3 en adecuadas concentraciones, muy probablemente no haya un adecuado homeostasis y no haya una adecuada salud ósea, ¿de acuerdo? Y podemos tener inclusive estos huesos aún más porosos de lo que deberían de ser y esto, por supuesto, puede causar fracturas patológicas, ¿no? Porque ya no están tan firmes, tan sólidos en la parte interna como tal, tan compacto el hueso esponjoso. Por su parte, tenemos la osteoporosis, no necesariamente por una depletación de vitamina D3, sino por una disminución en la mineralización ósea per se, una disminución en la cantidad de calcio, ¿cierto? E inclusive, esta depletación del calcio, de la mineralización como tal, puede causar fracturas y una de las más comunes, aunque son de las menos dolorosas o que presentan menor manifestaciones clínicas son las fracturas de cuerpos vertebrales. Inclusive, aquí podemos ver una. Esto es un cuerpo vertebral
normal, sano como tal. Este también pudiera ser uno normal, también este de acá. Pero si se fijan, y este de acá arriba quizás también, pero si se fijan este ya no tiene las mismas características de la forma ni del tamaño de un cuerpo vertebral normal, ¿cierto? De hecho, esta tiene una depretación de forma cóncava como tal, de manera bilateral como tal. Y en este caso existe una clasificación que si a algunos les interesa, a los que vayan a ser traumatólogos, por ejemplo, o neurocirujanos de columna, hay una clasificación que se llama la clasificación de Jenant, que nos habla de los diferentes grados de fracturas y los tipos de fractura, porque una es el tipo, en este caso tenemos las cóncavas, hay unas por aplastamiento, que solamente imaginemos que es la misma cantidad, pero a la mitad. Es decir, sí, no ¿No te eran escuché. tres clasificaciones? Es Digo, clasificación. son tres, ¿no? Ajá. Clasificación de Jenant, sí. Tenemos la cóncava, la tenemos la por aplastamiento y en cuña. Es decir, que es como si fuera un pequeño embudo. La forma así y de este lado sería como un piquito, una flecha, por decirlo a grosso modo como tal. Esa es con respecto al tipo de fracturas. Por supuesto, también hay en cuanto al porcentaje y a la gravedad, ¿no? Leve, moderada y severa la fractura como tal. Y por supuesto se verá mayor la concavidad como tal o se verá más la parte de la convexidad con respecto a la flecha como tal, o el aplastamiento, teniendo un cuerpo vertebral mucho menor como tal, ¿no? Y entonces tenemos una subclasificaciones, ¿no? Podemos tener una clasificación de Jenant de tipo cóncava moderada, por ejemplo, ¿no? O una en cuña severa, etcétera, ¿no? Y así jugar con los diferentes tipos de posibilidades como tal. Y la manera de poder diagnosticarlo, inclusive puede ser con una simple radiografía como tal. Se puede hacer manual si teniendo en cuenta, por ejemplo, la medición de un cuerpo vertebral normal, ¿de acuerdo? Y el porcentaje será el 100% y ver cuánto porcentaje es este de acá. La realidad es que es poco sensible y ya existen software que nos van a poder dar esta clasificación, pero se ve que también pudiera hacerse de manera manual, ¿ok? Y finalmente, inclusive se los dije en la clase pasada, los pacientes cuando queremos diagnosticar, por ejemplo, una disminución en la mineralización ósea, se les hace una densitometría mineral ósea, una DMO per se, mediante DEXA, ¿de acuerdo? Que es mediante rayos X de absorción dual como tal. Se escribe DXA como tal, DEXA. Y comentarles que yo en algún punto de la vida, tuve la fortuna de ser el encargado del densitómetro del centro médico, hace como unos 2 años quizás. Entonces le hacemos densitometrías a todo el mundo, ¿no? Y sobre todo a las pacientes posmenopáusicas, porque sabemos que ellos, su factor protector son las hormonas, y cuando una vez pasan al estado de climaterio, pues viene a presentar un proceso de dismineralización como tal, ¿no? Los pacientes con enfermedades reumatológicas, quien vaya a ser reumatólogo, por ejemplo, o gine. En el gine, bueno, ya vimos, ¿no? Las que están en proceso de climaterio o posclimaterio, los que quieran ser reumatólogos, en los que los pacientes con enfermedades reumatológicas, sobre todo lupus, artritis reumatoide, espondilitis anquilosante, en general, bueno, todos usan corticoides como tratamiento de primera elección. Y los corticoides es una de las primeras causas de descalcificación ósea. Entonces, por eso es que le hacemos esta densitometría a este tipo de pacientes como tal, ¿no? Y hay que hacérselas cada año para ver que esta utilización excesiva y masiva de corticoides no esté causando de manera secundaria un proceso de osteopenia u osteoporosis como tal. Y yo les decía el día de ayer, si no habían visto un resultado de una densitometría per se, es en forma de semáforo como tal, ¿no? Verde está una mineralización normal, amarillo si hay una descalcificación no tan importante, pero ya es marcable mediante estos rayos de absorción como tal, y lo manejará en amarillo. Y finalmente, si ya hay una osteoporosis per se, por supuesto que lo manejará en color rojo. Si somos más puristas, hay una Z-score y una T-score, que es la manera de decirnos el valor, el software de este densitómetro per se,
lo cual está basado, uno, en la población juvenil general, y de ahí se hace una comparativa. Ya son esquemas que están determinados a nivel mundial, y el Z-score normalmente es en pacientes de la misma edad como tal, ¿de acuerdo? Normalmente se utiliza el T-score, pero en pacientes pues, menopáusicas como tal, lo tienden mucho a utilizar Z-score como tal, ¿no? Y en el caso de que tengamos mayor a menos una desviación estándar, será una evaluación normal. Entre menos una desviación estándar y menos 2,5 desviaciones estándar es osteopenia, y menor a menos 2,5 desviaciones estándar sería osteoporosis como tal. Pero esta es la manera numérica de expresarlo como tal. Es mucho más sencillo verlo en el semáforo, pero vale para que conozcan el score. Y entonces yo les decía que puede estar en osteoporosis y un adecuado tratamiento farmacológico, hormonal, etcétera, podemos llegar lo primero a osteopenia y posteriormente a una mineralización normal. Evidentemente, si el paciente tiene osteopenia, será mucho más fácil llevarlo a una mineralización normal per se como tal. Exa o a la de C. ¿Cuánto marco, no? Ok, súper. Creo que ya terminamos. Voilà. Por su atención, muchas gracias. ¿Preguntas con respecto a tiroides, paratiroides, metabolismo óseo, que está súper interesante? No, Doctor, perfecto. dice que por eso no es bueno extirpar todo lo que son las paratiroides, porque también habría un desequilibrio óseo. Totalmente, totalmente, exacto. Y cuando uno dice que es suficiente, pero los niveles no afectan si se extirpan las otras tres. Otra vez, Josabeth, no entendí tu pregunta, discúlpame. ¿Me puedes repetir tu pregunta? Que solamente con una paratiroides es suficiente. Sin No. problema. Y no habría afectación, no habría un proceso de osteopenia y osteoporosis. Tendríamos la misma cantidad de hormonas, tanto de calcitonina como paratiroidea, dependiendo de lo que se requiera, y tendríamos una homeostasis a nivel de metabolismo óseo y no tendríamos ninguna patología de manera secundaria. Aunque, si soy purista, se recomienda que ese tipo de pacientes, evidentemente lo va a tratar de hacer, ¿no? Pero yo sí creo que valdría la pena, para evitar una fatiga y que al rato imaginemos que no tengamos ninguna, pues es sí hacerle el paro a la única paratiroide que nos queda, ¿no? Y entonces hacer una suplementación no masiva y ya vienen esos complejos, quizás algunos ya los habrán visto, viene el complejo calcio, calcitriol, con vitamina D3 normalmente. Y ya vimos por qué es importante la vitamina D3 y por qué es importante el calcio en este caso. Si lo suplementamos no pasa nada. Lo peor que puede pasar es que tenemos la vitamina D3 por orina y también el calcio, ¿no? Pero en una de esas, pues apoyamos un poquito a que no se fatigue esa única paratiroides que queda. No sé si respondí tu pregunta. Sí, doctor, está bien. Súper. Gracias. ¿Alguien más? Creo que había hablado. ¿Cómo se llama? La hormona paratiroidea, para que agregue, no ocupa una hormona precursora como por ejemplo la tiroides que ocupa la TSH. No, en este caso no. Más bien, oh, qué buena pregunta. Pudiera ser, pero es un mecanismo aún más complejo. Porque en este caso, requerimos primero que haya un aumento o una depletación de los niveles de calcio, ¿cierto? Esto sucede, me parece que de manera lógica, esta señalética del aumento de calcio pudiera dar una señal a nivel de adenohipófisis como tal, para que esta, a su vez, pudiera estimular la tiroides como tal, pero la verdad es que es mucho. Es una posibilidad, definitivamente, que haya un aumento en la cantidad de paratiroides como tal. Y otro, que si hablamos, por ejemplo, de una persona un tanto más mayor, de edad, como